Bien, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores del Noveno Congreso Nacional de Historia por dar esta oportunidad de poder compartir esta parte de una investigación un poco mayor que hemos venido desarrollando a lo largo de los últimos años. En esta oportunidad, el tema que voy a desarrollar trata sobre cómo se ha ido construyendo la memoria y el valor simbólico con respecto al halcón de Huaura, ¿no? Este ícono que es conocido por todos, no solamente a nivel de nuestra provincia, sino a nivel nacional y, por qué no decirlo, también internacional. El título de la ponencia justamente habla de cómo es que se ha construido esta memoria, ¿no? Pasando de ser una promesa a ser una proclama, ¿no? Como veremos luego en el desarrollo de la presentación. Bien, en primer lugar, quiero manifestar que he dividido la ponencia en dos momentos. La primera parte tiene que ver sobre los hechos en sí, lo que conocemos sobre los hechos en sí, ¿no? Y la segunda parte tiene que ver sobre lo que se ha dicho sobre estos hechos, ¿no? Para ganar tiempo paso de inmediato a dar inicio a mi ponencia. En primer lugar, manifestar una cosa que probablemente muchos sepan. La expedición libertadora llegó a la bahía de Huacho el 9 de noviembre de 1820, ¿no? Las dos primeras embarcaciones. Y al momento de la llegada de estas dos embarcaciones, las milicias que cuidaban la playa de Huacho simplemente se retiraron, ¿no? El desembarco empezó, propiamente dicho, hablando el día 10 al 12 de noviembre, ¿no? Conocido por todos, todas las fuentes indican que el desembarco fue en la bahía de Huacho. Inicialmente el cuartel general estuvo en este pueblo, en esta villa, ¿no? Hasta el día 19 de noviembre de 1820, en que el cuartel pasó a Supe, ¿no? En Supe, el día 21 de noviembre hubo un consejo de guerra, ya que las fuerzas realistas se encontraban en el Valle de Chancay. Entonces, en este consejo de guerra se analizó un escenario muy negativo, ¿no? En el sentido de que las posibilidades de que los realistas ataquen a los patriotas eran muy fuertes. Además, se sabía que el número los doblaba. En ese sentido, el análisis fue de que si los realistas avanzaban, el cuartel tenía que pasar de Supe a Pativilca, la infantería tenía que subir a Huaylas y la caballería retirarse hasta Guarmey, ¿no? Era un escenario bastante negativo hasta ese momento, a pesar de que habían recibido el apoyo de los ganaderos de la zona que estaban contribuyendo con el ganado para el sostenimiento del ejército libertador, ¿no? A la vez que caballos y mulas. El mismo día de ese consejo de guerra, los realistas avanzaron de Chancay a Chancaío, como se puede ver en el mapa, y al día siguiente avanzaron por los caminos antiguos, avanzaron hacia Sayán, ¿no? Como se puede ver por las flechas. La reacción patriota fue hacer avanzar la caballería de Huacho a Vilcahuaura. Un hecho que todavía no tiene explicación es que los realistas, a mitad de camino, simplemente dieron media vuelta y volvieron a Chancaío, ¿no? Desde ese momento, la amenaza realista disminuyó totalmente, ¿no? Curiosamente, al día siguiente, las milicias que habían huido a la llegada de la Escuadra Libertadora se presentaron, según mencionan los miembros del Cabildo de Huacho en 1822, ante Monteagudo, ¿no? Que estaba en ese momento en Huacho. San Martín estaba el cuartel en Supe, ¿no? Y negociaron con Monteagudo, dicen, ¿no? Las milicias, que eran alrededor de 450, al mando del coronel La Rosa, ¿no? Baltasar de la Rosa. Entonces se ponen en protección de Monteagudo y a Baltasar La Rosa se le hace teniente alcalde, teniente gobernador del pueblo de Huacho, ¿no? O sea, esperaron a que los realistas se retiraron, ¿no? Estuvieron expectantes hasta ese momento, y en vista de que los realistas se retiraron, recién en ese momento se cambian al bando patriota, ¿no? De realistas a patriotas. Curiosamente también, las proclamas que se van a dar en diferentes pueblos, como Pativilca, Barranca, Supe, Santa y Guarmey, son después del 22 de noviembre, ¿no? Después que se retiran los realistas, ¿no? Entonces la pregunta quedó un poco ahí volando en el aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los realistas, con su número superior, hubieran ingresado al Valle de Huaura y después a Supe y hubieran enfrentado abiertamente a los patriotas, ¿no? El hecho es que estos pueblos, ¿no? Hacen sus proclamas después de este día 23, ¿no? Sobre este momento, como habíamos visto en un escenario negativo, y ahora a la retirada realista, a la suma de las milicias y a las proclamas de los cabildos, San Martín seguramente le debió haber pues, alegrado esta situación, ¿no? Este nuevo escenario que se planteaba, ¿no? Ante esto, el día 28 de noviembre, le escribe una carta a Bernardo O'Higgins, ¿no? Hoy día sabemos que la carta era de San Martín O'Higgins, no como pensaba Bulnes, que era de García del Río hacia O'Higgins, ¿no? Y en esta carta se lee en uno de los párrafos, ahí está resaltado, dice: en Huacho, Supe y todos estos pueblos
a excepción de Huaura, ¿no? Ahí lo he subrayado, hemos encontrado tal patriotismo y decisión que al momento nos montamos nuestra caballería, ¿no? Y el día está a 3 bestias por hombre. La independencia se ha proclamado en todos ellos, ¿no? Y curiosamente resalta este tema de a excepción de Huaura, ¿no? No pensemos que el pueblo, que la vía de Huaura puede ser una vía desde siempre prorrealista y antipatriota, ¿no? El año anterior, cuando había llegado a la Escuadra Libertadora del Puerto de Huacho en 1819, Robert Foster ingresó a la vía, ¿no? Y en su informe de la misión de ese día anota: tengo la mayor satisfacción de decir que los habitantes del campo, no menos que los del pueblo de Huaura, nos recibieron con demostraciones de la más viva alegría, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Lo más probable es que lo que pasó en Huaura es lo que había pasado en Huacho ese mismo año, ¿no? Los realistas depusieron a las autoridades originarias, ¿no? O que habían sido electas para el Cabildo, y instalaron autoridades prorrealistas, ¿no? Probablemente entonces esto ya sucedió en Huaura. Lamentablemente no tenemos mayor información sobre este Cabildo que debió haber huido, ¿no? Bien, hasta ese momento el cuartel estaba en Supe. El cuartel general pasa a Huaura recién el día 7 de diciembre, ¿no? Después de que San Martín se entera del paso del batallón Numancia al ejército patriota. Recién San Martín da la orden para que el cuartel avance de Supe a Huaura, ¿no? Y el cuartel general, como residencia de San Martín, se va a instalar en la Hacienda del Ingenio, ¿no? Y el Estado Mayor, según se menciona en las memorias, el Estado Mayor va a ser enviado a Huaura, ¿no? Lo más probable es que haya sido pues al local de la aduana, lo que hoy día es el balcón de Huaura, ¿no? Entonces queda claro que el cuartel estuvo en el Ingenio y el Estado Mayor en Huaura. Bien, a pesar de que estos hechos son ya bastante conocidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque las fuentes en las cuales me baso han sido ya publicadas, muchas de ellas, sobre todo a partir de la colección del sesquicentenario. En Huaura se ha construido ya desde hace mucho tiempo, hace 200 años, de estos hechos, pero por lo menos en los últimos 100 años, o 125 años para ser más precisos, se ha ido construyendo la memoria de que San Martín estuvo en este balcón proclamando la independencia. Incluso han dado el día 27 de noviembre, ¿no? Y año a año se celebra, y este año también se va a celebrar el bicentenario de esa proclama, ¿no? Que a pesar de lo que hemos visto, no hay ninguna evidencia histórica que así lo manifieste, ¿no? Por el contrario, la carta es bastante negativa con este hecho, ¿no? Bien, además de ser parte de la memoria local y de la historia local que se ha resaltado, el libro de Educación Secundaria, Historia, Geografía y Economía de tercer año ha plasmado este hecho también, dándole validez, ¿no? Sin colocar ninguna reserva o ninguna acotación que manifieste que es una tradición, que no hay fuente documental que así lo demuestre, ¿no? Pueden ver ustedes el texto, ¿no? Menciona muy claro, ¿no? Que el cuartel general en Huaura proclamó, dice: San Martín, estando en el cuartel general en Huaura, aprovechó para proclamar la independencia por primera vez, la independencia del Perú, ¿no? Y arriba está el balcón colonial en Huaura. Desde allí don José San Martín proclamó la independencia del Perú en noviembre de 1820. A pesar de que no hay evidencia histórica, así se manifiesta, ¿no? Y así se ha difundido a lo largo de los últimos por lo menos 125 años. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Que es la parte de cómo se ha construido esta memoria para llegar a ser tan firme en la actualidad, ¿no? La noticia más antigua que tenemos sobre unas fiestas patrias, en el caso de la villa de Huaura, es un recorte periodístico del 6 de agosto del año 1890, cuando se celebraba el 69 aniversario patrio, ¿no? El subprefecto Manuel Belisario de Blanto, en su discurso, menciona: fue en territorio de nuestra provincia, Huaura, donde el egregio general José de San Martín, estadista avanzada al presente siglo, pronunció el juramento santo de que el Perú debía ser libre e independiente por la voluntad de los pueblos, ¿no? Entonces, acá hay una versión que es quizá la más antigua que conocemos, donde habla de pronunciar un juramento santo, ¿no? De comprometerse a luchar por la causa de la libertad, no a proclamar la independencia del Perú. Sin embargo, años después, para la celebración del 75 aniversario patrio en 1896, se colocó una placa, que hasta ahora existe, una lápida de mármol, ¿no? Ahí está la flecha donde está señalándose el lugar donde está ubicado hoy día, donde la placa dice: el generalísimo José de San Martín proclamó desde este balcón la independencia del Perú en el mes de noviembre de 1820, Consejo Provincial de Chancay. No se puso el día, ¿no? A esa fecha solamente se recordaba, supuestamente, la memoria oral decía de que había sido el mes de noviembre de 1820, pero no se precisaba el día. Además, existe esta carta dirigida por el periodista José T. García, director del periódico El Imparcial de Huacho,
a don Ricardo Palma, ¿no? En este artículo se menciona, ¿no?, de que Ricardo Palma estaba al tanto de esta memoria que se iba a dejar en esta placa, ¿no? Además, se menciona y se deja entender que él es el que iba a redactar el contenido que iba a tener esta placa, ¿no? Además de que iba a dar un discurso, ¿no?, sobre el tema, ¿no? Curiosamente, no hemos encontrado todavía algún documento que mencione a este hecho, ¿no? En el caso de las publicaciones de Palma, ¿no? A pesar de que sabemos que Palma tiene una tradición que está ambientada en el puente de Huaura, que es con Días y venceremos, pero nunca en ninguna de sus tradiciones hace mención a esta proclama en el pueblo de Huaura, ¿no? ¿A qué razón viene este cambio en la memoria, ¿no? De haber sido una promesa a convertirse en una proclama? Probablemente esté asociada con la publicación de este libro que ya mencionamos, ¿no? La Expedición Libertadora de Bulnes, que salió publicada en el año 1887, ¿no? En la cual, pues, como hemos dicho, se menciona claramente que en Huaura no hubo, pues, este apoyo y participación como sí lo recibió de Huacho y de Supe y de otros pueblos, ¿no? Probablemente como reacción, ¿no? Surgió la necesidad de construir esta memoria, ¿no? Sin embargo, bueno, no sabemos si este libro llegó o no llegó a Huaura o a Huacho, pero lo más probable es que Palma lo haya tenido en sus manos, ¿no? Y de ahí viene probablemente la asociación. Es un tema que todavía está por precisarse probablemente, ¿no? Bien, en diferentes notas periodísticas a lo largo de la última centuria del siglo XX, podemos ver diferentes notas, ¿no? El tema de la promesa está presente todavía en el año 1898. No puedo volver. ¿Qué pasó? Allá. Acá, por ejemplo, ¿no? Dice, en el año 1898, Fiestas Patrias, 5 de agosto, después de Fiestas Patrias, dice, una comisión municipal se dirigió a Huaura y a las 12 de mediodía a visitar el histórico balcón donde San Martín hiciera el juramento de liberar el Perú, ¿no? Nuevamente sigue presente, a pesar de la placa, el tema del juramento, ¿no? En los programas de los años siguientes, 1905, 1911, podemos ver que la visita al balcón, que no existía por lo menos antes de 1896, se vuelve tradición, ¿no? Todos los 29, después de Fiestas Patrias, hay una visita al balcón. Pero como podemos ver en el programa, el día 29 de 1905, dice paseo cívico a Huaura, ¿no? Y en el caso de 1911, dice visita al histórico balcón de Huaura. Incluso en uno de los discursos que está publicado en los periódicos, en el discurso del 28 de julio de 1911, a pesar de que hacen una narración pormenorizada de muchos hechos, no mencionan a la proclama tampoco, ¿no? Es decir, todavía no está firmada el tema de la proclama. ¿En qué momento es que la proclama, la tradición de la proclama se vuelve ya más firme, ¿no? Esto sucede a partir de 1914. En los diferentes programas del 14, del 15, del 18, por ejemplo, vemos que el día 29 ya dice romería a Huaura a visitar el histórico balcón desde el cual el generalísimo José de San Martín proclamó la independencia del Perú, ¿no? Es a partir del 14 en la cual este tema se vuelve un poco más firme, ¿no? Y que al final, en 1920, cuando se celebró el centenario, se convierte ya en un hecho más consolidado, ¿no? Por lo menos es la primera vez que encuentro yo que se empieza a celebrar no solamente el balcón para el 28 de julio, sino también para el 27 de noviembre, ¿no? Y recuerden que no había una fecha, ¿no? Pero en Huaura se asumió que es el 27. Incluso las dudas que habían sobre la fecha están plasmadas en estos documentos, ¿no? Por ejemplo, acá en el periódico El Amigo del Pueblo aparece una nota sobre una carta que se le dirige al director del Museo de Historia Nacional, ¿no? Que en ese momento era Emilio Gutiérrez de Quintanilla, ¿no? A él se le dirige esta carta pidiéndole, pues, que por su solvencia académica y el manejo de fuentes bibliográficas y documentales, dé su opinión, ¿no? Y en la respuesta, que sale publicada en el diario El Imparcial, menciona, pues, de que, ¿cómo se llama? Dice que el juramento y la publicación de la independencia, al efectuarse, el juramento y la publicación de la independencia, al efectuarse la entrada en Huaura, no pudieron hacerse con la solemnidad requerida durante el desembarco, ¿no? Queda claro que no se pudo. Que sin embargo, probablemente
pudo haber sido a partir del 12 de noviembre o el 12 de noviembre, cuando supuestamente San Martín se había instalado en Huaura, cosa que no es cierto porque en ese momento todavía estaba en Huacho hasta el 19, pero bueno, lo que sugiere Emilio Gutiérrez es de que se consulte los libros de Cabildo, ¿no? De la villa de Huaura. Lamentablemente esos libros de Cabildo están perdidos, aunque no sabemos exactamente desde cuándo, pero como podemos ver en la publicación del costado, cuando Enrique Torres Aldamando publica en el año 1879 su artículo Fundadores del Hospital de Huaura, en la nota marginal número 4, dice que había consultado los libros del Cabildo de Huaura en el archivo público de Huacho, ¿no? Es que probablemente como había escribanos de Cabildo, probablemente también haya estado en los archivos de los notarios hasta ese momento, ¿no? Pero después se perdieron, ¿no? Entonces no había cómo recurrir a ellos y no ha quedado pues otra forma de poder demostrar si hubo o no otra proclama en los libros de Cabildo, ¿no? En los periódicos, en otros periódicos como El Heraldo también se va mencionando que, por ejemplo, se va reafirmando el tema de la proclamación, ¿no? Por primera vez la libertad del Perú fue proclamada, dice, ¿no? En la nota del Heraldo. Y además, asociado al tema de la proclama, está el tema del desembarco en Bégota, ¿no? Esta otra tradición que también está, según se dice, basada en fuentes orales, también empieza a afirmarse en estos tiempos, ¿no? Curiosamente, el tema de la proclama va asociado al tema del desembarco. En el mismo Imparcial, incluso en un mismo diario, podemos encontrar que hay notas discordantes, ¿no? El Imparcial mismo, el periódico dirigido por Jesús de García, en su editorial menciona Huacho, 27 de noviembre de 1920, a través de una centuria. Y ahí dice, conservan esta villa de Huaura, donde se hiciera el primer juramento de salvar al Perú de una dominación de 300 años, ¿no? El primer juramento. Sin embargo, en uno de los discursos que está incluido en esta publicación, nuevamente la persona encargada, que es un vecino antiguo de Huaura, de apellido García, menciona de que San Martín ha jurado en la historia que había la independencia del Perú, ¿no? Cosa que en un mismo periódico podemos encontrar dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y nuevamente se vuelve a reafirmar el tema del desembarco en Bégota, en la caleta de Bégota, ¿no? Y también se afirma el tema del cuartel general en el Ingenio, más no en el Balcón, ¿no? A raíz de las celebraciones del centenario de la independencia en 1921, el Balcón de Huaura vuelve a ser escenario de fiestas, de las fiestas patrias, ¿no? El 28 de julio de 1921, procesión solemne frente al balcón. El balcón fue engalanado, ¿no? Y las fotos han pasado pues, a ser parte de la memoria colectiva local, ¿no? Están en todas partes, en publicaciones, en almanaques, en revistas, ¿no? De tal manera que es una foto muy popular que se conserva en el archivo regional, ¿no? Y a pesar de todo esto, de que todos sabemos hoy en día, ¿no? Hoy en día lo sabemos bien claro, y que mucha gente para aquella época también lo sabía porque había publicaciones de que el desembarco había sido en Huacho. El día 7 de mayo de 1921, la Comisión Procentenario publicó las bases para el concurso histórico literario que llevaba por título Desembarco del generalísimo José de San Martín en Bégota, ¿no? E importancia de su labor política y militar desde el cuartel general en Huaura, ¿no? Se presentaron varios artículos al concurso, pero el ganador fue el del pedagogo Raimundo Rueda. Los miembros del jurado fueron el párroco de Huacho, José M. Col, el padre José Troncoso, José T. García, el director del diario Imparcial, Santiago Dávila, que era un reconocido pedagogo en Huacho, Pedro Iguren Rivas, que era el secretario de la municipalidad y que después sería secretario del municipio de San Isidro por muchos años. En este artículo menciona pues Raimundo Rueda, ¿no? Que es el artículo ganador de este concurso. Dice, efectivamente, el día 27 del mismo mes, refiriéndose a noviembre, subiendo el gran capitán de los Andes al histórico balcón que hoy existe, carcomido por los años, expresó la firme voluntad que le asistía para conseguir la independencia del Perú y asegurar por medio de ella la estabilidad del nuevo continente, ¿no? O sea, una palabra asociada al tema de la promesa, ¿no? Expresó la firme voluntad de que él asistía para conseguir, ¿no? No habla de proclama. La memoria se ha ido construyendo y fortaleciendo. Un elemento importante de este fortalecimiento ha sido no solamente la celebración del centenario, sino también la llegada del ferrocarril a Huacho en 1912, ¿no? A partir de los años siguientes, la municipalidad siempre cursó oficios para que los vagones del ferrocarril
salieran de manera consecutiva, de seguida, hacia este histórico distrito de este pueblo de Huaura, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una foto terminada las fiestas patrias, la gente retorna en gran cantidad a Huacho, no solamente en los vagones del tren, sino también en los pequeños transportes públicos que había y en el tranvía, ¿cómo se llama? En el tranvía tirado por mulas, ¿no? Ese tema del ferrocarril también de alguna manera ha permitido que los turistas, por así decirlo, que llegaban, delegaciones que llevan a Huacho, visitaran Huaura, y sea también parte de la tradición reconocer, llegar a este balcón y tomarse fotos, ¿no? Eso ha reforzado que la tradición no solamente sea local, sino que se haya construido también muy fuerte a nivel nacional, ¿no? Con motivo de las celebraciones del centenario de Lima, llegó pues la delegación argentina y como no pudieron venir para el centenario, vinieron para el día 17 de agosto de 1921, o sea, semanas después de la celebración del centenario, estuvo en Huaura la delegación que participó de las celebraciones en Lima, ¿no? Vino pues la delegación con Monseñor Duprá, con los granaderos a caballo, y pidieron venir a Huaura, ¿no? Se tomaron fotos en la puerta del balcón, hubo una ceremonia cívica con el balcón como escenario, ¿no? Pero pidieron también ir a la Hacienda del Ingenio, que seguramente la razón era porque este había sido el cuartel de San Martín, y acá vemos una foto que se tomaron con la silla que hoy día está en el museo, y que según la tradición fue la que usó San Martín mientras estuvo alojado en la Hacienda del Ingenio. Incluso atrás está el armario que también está en el museo, ¿no? Entonces, esto reforzó. ¿Por qué? Porque estas fotos salieron publicadas en Variedades, salieron publicadas en Mundial, en diferentes medios limeños, ¿no? De tal manera que esto se fue haciendo ya una visión, ¿no?, de carácter nacional, ¿no? Pero con respecto al tema del cuartel, de la casa, ¿no?, se pidió también que hubo una resolución ministerial solicitando la expropiación de la casa y balcón de Huaura, ¿no? Y se afirmaba que había sido donde el general San Martín había proclamado la independencia del Perú. Con respecto a la casa también hay serias dudas, ¿no? Sabemos, como lo mencioné al principio, que el cuartel estuvo en el Ingenio, la delegación argentina fue el Ingenio porque así lo sabía. Sin embargo, en el año 1942 se declaró monumentos históricos a la casa de Pisco y Huaura, ¿no? Donde residió San Martín, dicen, donde se hospedó San Martín. No menciona la ley, no menciona el lugar, no menciona el balcón, pero sin embargo en los documentos que forman parte del expediente se menciona claramente que hacen referencia al balcón, ¿no? En el año 1954 hubo una nueva ley declarando a Huaura de localidad histórica, y en uno de los documentos del expediente también se manifiesta de que se corrige el error de la ley 9636, donde se piensa que la casa es, el balcón ha sido el cuartel general, y no es así, ¿no? Ha sido la casa del Ingenio. Entonces, hay fuentes ahí que demuestran. La campana también ha jugado un elemento muy importante en esta tradición, ¿no? Como un elemento que, por ejemplo, para las celebraciones, las conmemoraciones de los 100 años de la muerte de San Martín, la campana de Huaura fue llevada a Argentina, ¿no? Y acá la vemos en la plaza principal donde se celebró el centenario de la muerte de San Martín, ¿no? Y acá vemos a Perón haciendo tañir la campana de Huaura, que después fue traída e instalada en el nuevo campanario que se había reconstruido para la oportunidad, ¿no? Y es en ese contexto que Elías Ipinse publica unos artículos diarios en el periódico La Prensa, ¿no? Y con respecto al tema de la proclama de Huaura, lo que dice Elías Ipinse es, aparte de recoger un poco la tradición oral, es citar esta carta que hemos mencionado, ¿no? Dirigida por San Martín a O'Higgins, pero la cita de una manera tendenciosa, ¿no? Dice: en Huacho, en Supe y todos estos pueblos hemos encontrado tal patriotismo y decisión. Omite entre paréntesis que dice: menos en Huaura, la independencia se ha proclamado en ellos, ¿no? Tratando de justificar con alguna fuente documental esta tradición oral, ¿no? Además, Ipinse también confunde en su momento, pensando en que la arenga que le hace San Martín al batallón Numancia el día 13 de diciembre de 1820 fue desde el balcón, cuando en realidad podemos ver la acuarela sobre ese hecho, ¿no? Que fue en realidad en la Hacienda del Ingenio, donde estaba instalado el cuartel general, ¿no? Bien, y a lo largo de los últimos años, pues al menos de la década de 60-70, siempre hemos encontrado fotos de celebraciones de fiestas patrias en el frente al balcón, porque se ha convertido en un escenario con un valor simbólico muy importante, ¿no? Acá vemos imágenes de la celebración del año 1970, ¿no? Año importante porque se celebran 150 años de la proclama, ¿no? Digo entre comillas, de proclama de la independencia del Perú desde el balcón, ¿no? Están las autoridades, un tabladillo, ¿no? Y para ese año, 1970,
ya todos los diarios de circulación local afirmaban tajantemente de que el Balcón es el lugar donde San Martín proclamó la independencia del Perú por primera vez, ¿no? Incluso dan el día, ya lo afirman 27 de noviembre de 1820, ¿no? A pesar de que ya algunas publicaciones de la habían salido sobre el tema y que ya había motivos para poder ir dudando de esto, ¿no? Es así que, por ejemplo, en el periódico El Comercio, Germán Buse publica un artículo sobre San Martín y Huaura que no cae bien a la gente local, ¿no? De tal manera que los diarios locales, dice Centro Social Chancay en Lima, salen en defensa de un hecho histórico, ¿no? O sea, salen a refutar a Germán Buse, ¿no? Hay otro artículo también de La Verdad donde se le exige pues al ¿cómo se llama?, al Centro Histórico Militar de que aclare a Germán Buse por esta mala información que había publicado en El Comercio, ¿no? No hemos tenido oportunidad de conseguir este artículo, pero será motivo de poder conseguirlo después de la pandemia, ¿no? Las autoridades locales también para las celebraciones del sexentenario ya hablan plenamente, ¿no? Los documentos que puso la municipalidad afirman pues la proclama desde Huaura, ¿no? Las placas también que se van a colocar, sin embargo, las placas que se colocan por la Comisión del Sexentenario, ninguna dice de manera tajante de que fue una proclama por primera vez de la independencia, ¿no? Hablan de manera general, pero no afirman esto, ¿no? Podemos ver las diferentes placas y ninguna se menciona de que el 27 se proclamó la independencia. Para la inauguración del museo también se hace alusión en los discursos de Pons Muso y del general Mendoza, pero ninguno de ellos tampoco menciona la proclama. Si uno lee detalladamente los discursos, no se menciona la proclama, ¿no? Sin embargo, los medios de prensa, como la prensa y el correo, al menos la prensa es un poco más medida para hablar. En cambio, el correo, el diario Producción Nacional, afirma de que San Martín proclamó la independencia en ese balcón, ¿no? En los diferentes documentos de la Comisión del Sexentenario no se reafirma esto de la proclama del 27, ¿no? Sin embargo, en esta memoria publicada, dice la ceremonia de la proclamación de la independencia de ese distrito, ¿no? La independencia de ese distrito, no la independencia del Perú, ¿no? Un poco teniendo cuidado. Los demás, bueno, acá la placa de inauguración final ya de la última parte del museo, dice que sirvió como sea el cuartel general, cometiendo otro error, ¿no? Y años después, en 1976, un historiador local, Emilio Rosas Cuadros, publica un libro que es muy popular en la actualidad y que nuevamente repite el mismo error que había hecho Elías y Pinto, ¿no? Cita el mismo documento de la Carta de San Martín a O'Higgins, pero omite nuevamente el tema de el entre paréntesis que dice menos en Huaura, ¿no? Entonces, pero para esta época ya todas las fuentes de la colección documental eran conocidas, por lo tanto tenía como haber refutado esa afirmación que se hizo, ¿no? Y bueno, en la actualidad se busca hacer una serie de afirmaciones, se está buscando justificar este hecho, pero con argumentos totalmente jalados de los pelos, ¿no? Argumentos que no tienen ninguna validez, ¿no? Como por ejemplo citar lo que dice la placa, ¿no? La placa dice Sexentenario de la Independencia del Perú, Huacho, 27 de noviembre. Esa es una prueba para demostrar que la comisión estaba de acuerdo. Y no, todas las placas dicen Sexentenario de la Independencia y varía la fecha cuando fue instalada la placa, ¿no? Como se puede ver. Bien, no queda más tiempo y entonces yo paso a dejar de compartir pantalla y si hubiera pues alguna pregunta ya podré explayarme sobre la reflexión sobre estos hechos, ¿no? Algunas conclusiones las mencionaré cuando se hagan las preguntas. Gracias.